Muy buenos días, padres de familia, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra última semana de trabajo de la plataforma Plan en Casa. Durante toda esta semana vamos a reflexionar sobre todo en los aprendizajes que hemos logrado a lo largo de este año, desde el mes de abril, durante estas 36 semanas de trabajo. Entonces empezaremos esta semana trabajando en el área de personal social y leyendo cuál va a ser nuestra meta del día de hoy. En este caso es explicar los desafíos que afrontaste el año 2020, así como las acciones que te ayudaron a enfrentarlos y los aprendizajes que te permitieron mejorar la convivencia familiar. Entonces, teniendo en cuenta cuál es nuestra meta del día de hoy, veremos cuáles son nuestros logros. Explicar los desafíos que afrontaste el 2020. Mencionar las acciones realizadas por ti, tus familiares y otras personas que te ayudaron a superar los desafíos del 2020. Explicar cómo algunos aprendizajes te ayudaron a mejorar la convivencia familiar durante el 2020. Entonces tenemos bien claros nuestros logros del día de hoy. Primero es explicar los desafíos que hemos afrontado. Muy bien. Mencionar las acciones realizadas por ti, tus familiares y otras personas que nos ayudaron a superar los desafíos del presente año. Y por último, explicar cómo algunos aprendizajes te ayudaron a mejorar la convivencia familiar durante el 2020. Entonces, una vez que hemos enfocado nuestros logros del día de hoy, comenzaremos con el desarrollo de nuestra actividad. Entonces, para esto vamos a leer algunas ideas o algunas partes introductorias referentes a esta actividad. Sabemos que este año es bastante particular. La pandemia por el COVID-19 nos ha traído cambios y desafíos que hemos debido afrontar. Todas y todos nos hemos visto afectados y hemos tenido que priorizar las actividades básicas como la salud, la alimentación y la educación. Entonces, de acá podemos rescatar bien en claro que esta pandemia nos ha traído cambios y desafíos que hemos debido afrontar. Recordemos bien, cambios y desafíos. Y en este caso hemos tenido que priorizar actividades básicas como la salud, la alimentación y la educación. Entonces vamos teniendo algunas ideas importantes acá. Otro de los cambios importantes ha sido la forma de estudiar y trabajar, las cuales tuvimos que hacer de manera remota en la mayoría de los casos. Entonces también vemos que otro de los cambios ha sido la forma de estudiar y trabajar. Entonces nosotros somos bien conscientes de lo que estamos viviendo en estos momentos y sobre todo de lo que está acá, de lo que se está hablando también, porque todo este año nosotros hemos sido de manera remota. Algunos de nuestros padres han trabajado de manera remota o quizás algunos han tenido que asistir a sus trabajos. Entonces, teniendo en claro estas ideas, sobre todo esta parte introductoria, vamos a leer los siguientes casos de Camila y Joaquín. Vamos a leer entonces un caso sobre todo vamos a leer. Vamos con el caso de Camila. Nos dice, Camila es una estudiante de sexto grado de primaria. Debido a la pandemia del COVID-19, ella y su familia realizaron muchos cambios en su forma de vivir este año. Por ejemplo, se quedaron en casa respetando la cuarentena, no visitaron a sus familiares ni amigos, no salieron a jugar a los parques, ni mucho menos recibieron visitas en casa. Sus papás tenían planeado para este año hacerle una bonita fiesta de cumpleaños en la que invitarían a sus amigas y amigos más cercanos, pero se tuvo que cancelar. Otro cambio que ocurrió fue que no pudo asistir a su institución educativa, pues las clases se realizaron de manera remota desde casa. Esto fue muy difícil para ella, porque extrañaba a sus compañeros y a sus profesores y tenía miedo de no poder comunicarse con ellos. Los cambios ocasionados por la pandemia se convirtieron en desafíos para ella, pues no fueron fáciles de afrontar. Por su parte, sus papás también tuvieron desafíos. Por ejemplo, saber qué medidas adoptar para cuidar la salud de toda la familia, realizar su trabajo de manera remota, organizar su tiempo para hacer las labores domésticas, trabajar y apoyar a Camila y a sus hermanitos en sus tareas escolares. Entonces, queridos estudiantes, acabamos de leer el caso de Camila, también tenemos el caso de Joaquín, ustedes lo van a leer.
Luego de leer ambos casos, vamos a responder este pequeño cuadro. Por ejemplo, tenemos unas 3 preguntas referentes sobre todo, ¿qué suceso ocurrió en 2020 que ocasionó cambios y desafíos en la vida de Camila y Joaquín? ¿Por qué? Muy bien. ¿Qué cambios ocurrieron en la vida de Camila y Joaquín? ¿Qué desafíos crees que afrontaron este año Joaquín y Camila? Entonces, en este caso, si nosotros vamos a responder estas preguntas, vamos a centrarnos, por ejemplo, cuando dice, ¿qué suceso ocurrió en el 2020 que ocasionó los cambios y desafíos en la vida de Camila? Entonces yo puedo poner la aparición del COVID-19, por ejemplo, del COVID-19. Este suceso ocurrió. Entonces yo puedo poner, esto originó grandes cambios y desafíos ya en la vida de Camila y de sus familiares, porque también afectó a sus familiares, recordemos, y de sus familiares, muy bien. Entonces, ¿qué más nos dice? ¿Qué cambios ocurrieron en la vida de Camila y de Joaquín? ¿Qué cambios? A lo que he leído, por ejemplo, uno de los cambios fue quedarse en casa. Yo puedo poner acá quedarse en casa y no poder salir a la calle. Ya vamos a poner acá, por ejemplo, a la calle ni a visitar a sus familiares, por ejemplo. Tengan en cuenta que ustedes pueden colocar más respuestas de acuerdo a lo que ustedes han leído. Estos solamente son ejemplos. El otro me dice, ¿qué desafío crees que afrontaron este año Camila y Joaquín? O Joaquín y Camila. Entonces, como estamos trabajando con Camila, diré que uno de los desafíos fue realizar las clases de manera remota. Por ejemplo, de manera remota, desde casa. Vamos a poner acá, desde casa. Fue uno de los desafíos. Ustedes van a colocar de repente más desafíos en este caso. Recuerden que es muy importante que al leer resaltemos nuestras ideas importantes o los datos importantes que nos ayudarán a responder algunas de las preguntas. Luego de ver el caso de Camila y Joaquín, vas a responder acá. ¿Qué cambios ocurrieron en tu vida? Ahora ya no se trata de Camila y Joaquín. Ahora se trata de qué cambios ocurrieron en tu vida este año. Por ejemplo, yo puedo decir, dentro de los cambios de mi vida que ocurrieron este año, fue que no asistí a la escuela, por ejemplo, en la escuela, y tuve que realizar las clases escolares desde mi casa, por ejemplo, desde mi casa. ¿Qué más hice? Bueno, como lo hice de manera remota, por ejemplo. Ese fue uno de los cambios que tuve. Otro cambio ya ustedes pueden colocar de acuerdo a la experiencia de ustedes. Otra pregunta que tenemos en este caso viene a ser, sobre todo, lo que nos dice, ¿qué desafíos afrontaste tú este 2020? Escribe y explica 4 desafíos, recordemos bien. Acá podemos colocar hasta 3 cambios que ocurrieron. Entonces, cuando hablamos de desafíos, yo puedo poner, por ejemplo, controlar mi carácter, por ejemplo, mi carácter, ya que al estar en cuarentena, por ejemplo, en cuarentena, sentía molestia, de repente sentía una molestia y en muchas ocasiones, por ejemplo, de repente si teníamos hermanos, discutía con de repente es un ejemplo. Ustedes pueden colocar otros ejemplos más sobre desafíos. Puede ser un desafío el aquí. Por ejemplo, yo puedo colocar también otro desafío que fue realizar, de repente un desafío grande que tuve fue realizar las clases virtuales. Recordemos que no todos tenemos las mismas condiciones. Pues en mi casa, de repente en mi casa, solo contamos con un celular y era algo difícil
poder trabajar mis hermanos y yo. Listo, por ejemplo, ahí está. Recordemos bien en claro, queridos estudiantes, que varios tienen diferentes situaciones, diferentes realidades. De repente hay una sola computadora para 2, 3 hermanos o un solo celular para 2, 3 hermanos. Entonces, de acuerdo, estos son desafíos. O de repente otro desafío puede ser, en este caso, realizar mis tareas cuando mi mamá llega de trabajar. Por ejemplo, su mamá, si en caso mi mamá trabajaba en el campo, de repente mi mamá llegaba a 6 de la tarde, 5 de la tarde, y esa hora yo tenía que ponerme a trabajar haciendo esas actividades. Otro desafío quizás habrá sido de si yo estoy de repente en las quebradas del Perú, por ejemplo, en un pueblito lejano, caminar 2 o 3 horas para poder realizar mi trabajo. Y acá quiero mencionar a un niñito de nombre Luis, que caminaba 2 horas desde su casita para tener siempre clases todos los días sábados y algunos domingos. Muy bien, Luis, te felicito, te hago mención en este video para que los demás niñitos que lo vean también tomen tu ejemplo de superación. Entonces, una vez que he leído este video, que he leído esta parte de acá, que he desarrollado mis desafíos, voy a continuar con mi trabajo. Nos dice, muy bien, hemos identificado y explicado sobre todo los desafíos que hemos afrontado en 2020. Continuamos leyendo sobre todo el caso de Camila y de Joaquín. Vamos a ver qué nos dice el caso de Joaquín. Nos dice, el profesor también llamó a los papás de Joaquín y al enterarse de la situación de la familia, decidió estar pendiente de él. Les indicó que si tuvieran dudas respecto a las actividades escolares, lo llamaran por teléfono o le escribieran mensaje de texto. Sus papás lo llamaban para pedirle algunos consejos sobre cómo ayudar a Joaquín en sus estudios. Por su parte, Joaquín realizaba las actividades escolares lo mejor posible y también ayudaba a su hermanito a hacer las suyas. Sus vecinos, en un acto solidario, le facilitaban el internet. Muy bien, entonces veamos el caso de Joaquín, la segunda parte de este caso. Igual vamos a responder esta pregunta, nos dice, personas que ayudaron para que pudieran enfrentar sus desafíos, tanto en el caso de Joaquín y de Camila, acciones que realizaron. Bueno, en este caso, como hemos leído el caso de Joaquín, vamos a responder la parte de Joaquín. Personas que ayudaron para que pudiera afrontar sus desafíos, tenemos como primera persona a sus papás que ellos paraban en casa, el profesor, y a quién más tenemos, y sus vecinos. Miren, los vecinos acá influyeron también bastante. ¿Qué acciones realizaron? Por ejemplo, yo puedo decir que sus papás llamaban al profesor ante cualquier duda. Muy bien. Punto y coma, porque estoy haciendo otra idea también. El profesor estaba pendiente de Joaquín. Muy bien. Otra idea u otro, ¿qué acción realizaron sus vecinos? Sus vecinos le facilitaban el internet. Miren, en este caso, cómo es importante la ayuda comunitaria. Se dan cuenta que siempre ayudándonos entre todos podemos salir adelante. Entonces, acá mientras sus papás trabajaban, el docente estaba preocupado por él, pero sus vecinos vieron que quizás Joaquín no tenía internet y que para que no perdiera sus clases le facilitaban el internet. De repente por wifi le daban un poco de internet a su celular o a su laptop, o quizás con un cable jalaba internet Joaquín. ¿Cómo habrá sido en este caso la situación de Joaquín también? Entonces tenemos bien claro ya estas ideas, ustedes complementan también o completan con las ideas sobre lo que viene a ser el caso de Camila, completa con el caso de Camila acá en la parte de arriba. Ahora, por ejemplo, en tu caso, ¿quiénes te apoyaron y estuvieron pendientes de ti en la realización de tus actividades escolares? ¿Qué acciones realizaron tú y otras personas para afrontar los desafíos del año 2020? Muy bien, entonces en este caso partimos por nosotros mismos. ¿Qué personas me ayudaron? La primera persona que tuvo que ayudarme fui yo misma. ¿Por qué? Porque yo soy mismo que tengo que tener interés. ¿Cómo pude realizar estas actividades o qué acciones realicé? Por ejemplo, puedo decir que todos los días me levantaba temprano. Muy bien, listo. Ahí tenemos una.
Otra que puedo realizar es que revisaba, por ejemplo, revisaba los mensajes de mi profesor, profesor o profesora puede ser también, o profesora, para realizar las actividades del día. Por ejemplo, esto yo puedo poner acá, ustedes coloquen otras actividades. ¿Quién más me pudo apoyar? Por ejemplo, puedo poner que me ayudó mi mamá, puede ser mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía con quien estoy viviendo de repente en este momento. ¿Cómo me apoyaba mi mamá? Me prestaba su celular, me prestaba su celular. Recordemos que de repente no hay laptop, no hay computador en casa, pero sí hay un celular. ¿Qué más? Me orientaba cuando tenía, por ejemplo, tenía dudas al realizar las actividades y, por ejemplo, tareas escolares. Muy bien. Entonces ustedes pueden colocar acá, por ejemplo, yo, mi mamá, mi papá, mis tíos, mis tías, con quien estoy viviendo, de repente mi hermano o mi hermana mayor, y qué acciones realizaban también para apoyarlos a ustedes. Entonces recuerden bien que esta es la parte de la experiencia. Muy bien, entonces continuamos leyendo el caso de Camila. A ver, ¿qué nos dice acá Camila? Nos dice, caso de Camila. Camila se portaba muy bien y les hacía caso en todo a sus papás, pues quería que le hicieran una fiesta de cumpleaños. Al darse cuenta de que no le harían la fiesta debido a la pandemia, se sintió molesta y frustrada. Sus papás recordaron que en la semana 7 de Aprender en Casa habían desarrollado estrategias para manejar las emociones, por lo que revisaron su portafolio y el cuadernillo de tutoría 6 y las encontraron. Hablaron con Camila y le hicieron entender que todos debían poner de su parte para cuidar la salud de la familia. Luego pusieron en práctica la estrategia para enfrentar la frustración. Camila se calmó y entendió la situación. Entonces, como ven, queridos estudiantes, es muy importante nosotros y para todos ustedes tener a la mano sus portafolios, ya que ahí van a encontrar todas las actividades realizadas durante toda la semana. Entonces vamos a responder acá, nos dice, qué aprendizaje le sirvió a Camila y a Joaquín para mejorar la convivencia familiar durante el año 2020? ¿Y cómo le sirvió? Por ejemplo, como hemos leído de Camila, yo puedo decir que Camila, la semana 7, donde se desarrolló, la estrategia para, disculpen, la estrategia para mejorar las emociones. Muy bien, eso puedo colocar yo porque eso es lo que he leído. Qué más dice? Por lo que revisaron o revisó, por ejemplo, revisó su portafolio y el cuadernillo de tutoría 6, muy bien. Pusieron en práctica porque estamos hablando con sus papás, pusieron en práctica la estrategia para afrontar, la, en este caso, frustración. Muy bien. Entonces recuerden bien que en este caso que los estudiantes van a colocar de acuerdo a lo que han leído. Caso de repente de Joaquín utilizó lo mismo, no sabemos. Y luego de ahí, ustedes, queridos estudiantes, ustedes van a desarrollar la siguiente pregunta. ¿Qué aprendizaje sentís o sientes que te ha servido para mejorar la convivencia de tu familia durante el año 2020? De repente fue igual en la semana 7, o de repente fue en este caso de quizás respetar el espacio personal. ¿Se acuerdan que vimos también? Entre varias actividades que están dentro de tu portafolio, pero que han significado mucho para ti y te han ayudado a la convivencia con tu familia en este caso. Entonces, queridos estudiantes, una vez que hemos desarrollado las actividades, completamos también nuestros criterios de evaluación, que nos dice, ¿explicaste los desafíos que afrontaste en 2020? Si hemos explicado, está en el primer cuadro. Mencionaste las acciones realizadas por ti, tus familiares y otras personas
que te ayudaron a superar los desafíos de 2020, también lo realicé. Explicaste cómo algunos aprendizajes te ayudaron a mejorar la convivencia familiar durante 2020, también lo realicé. Entonces, queridos estudiantes, hemos reflexionado prácticamente sobre algunas actividades que sobre todo han impactado o nos han hecho sobre todo mejorar nuestra convivencia familiar en este tiempo de cuarentena. Acá les dejo una pequeña frase de Miguel de Cervantes en la cual nos dice: confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Entonces, es una pequeña frase para reflexionar en los momentos que estamos ahorita viviendo sobre todo. Agradezco a todas las personas que están siguiendo mi canal. Muchos saludos para todos ellos, de manera especial también a las personas que me están escribiendo en mi WhatsApp personal ante cualquier duda. Entonces, chicos, me despido de ustedes y nos encontramos el día de mañana para un nuevo aprendizaje de la plataforma de Aprende en Casa en esta última semana número 37. Que tengan ustedes muy buenos días.